William J. Seymour, el profeta que aprendió en Umbra, los humildes orígenes y el hambre de Dios. Imagine a un niño negro en las plantaciones de Luisiana, 1870, hijo de esclavos recién liberados, trabajando desde la madrugada en campos de algodón bajo el sol implacable. William Seymour no sabía leer bien, pero su alma tenía hambre de algo que las cadenas de la esclavitud no pudieron robar. La dignidad de ser hijo de Dios, cuando descubrió el evangelismo metodista en Indianápolis, fue como si alguien abriera una ventana en una habitación oscura. Dios no era un juez distante, sino un padre cercano. Pero no era suficiente. Seymour quería más. Quería el fuego de Pentecostés, el poder que hacía temblar a los apóstoles. Y cuando escuchó que en Houston alguien enseñaba sobre el bautismo del Espíritu Santo, corrió, solo para encontrarse con una puerta cerrada. El umbral humillante que forjó un profeta. Qué escena tan desgarradora. Un hombre negro, arrodillado en un pasillo de madera, escuchando, con lágrimas en los ojos, mientras otros aprendían dentro del aula. Charles Parham, su mentor, le permitió estar allí, pero fuera, en el umbral, en la frontera entre la exclusión y el conocimiento. Se amargó Seymour. No, esa humillación lo quebrantó y lo moldeó. Aprendió que el poder de Dios no necesita privilegio humanos. Y cuando Parham lo envió a Los Ángeles, en 1906, Seymour cargaba algo más profundo que teología. Cargaba la convicción de que, para Dios, no hay imposibles. La puerta que se abrió y la que se cerró de golpe. Llegó a Los Ángeles con fuego en el pecho, pero en su primera predicación, expulsado. ¿Por qué? Porque atrevido, audaz, desafió dos ídolos sagrados. Dijo que el bautismo del Espíritu para hoy, y que la segregación racial era pecado. La pastora, Julia Hutchins, cerró la puerta de golpe. Imaginen a Seymour, sin iglesia, sin dinero, sin hogar. Pero Dios tenía un plan. Edward Lee, un humilde obrero negro, abrió su puerta, y en esa sala de estar de Bunny Bray, el 9 de abril de 1906, explotó el cielo. Cuando Seymour habló en lenguas, por primera vez, el suelo tembló. Literalmente, 3 días después, el piso colapsó bajo el peso de la gente. Señal de Dios, por supuesto, necesitaban un lugar más grande. Azusa Street, donde el cielo besó la tierra, el Tugurio, un antiguo establo en 312 Azusa Street, con ventanas tapiadas y olor a madera vieja, el escenario más improbable para un avivamiento mundial. Exacto, ahí, Seymour creó algo que el mundo no había visto, una iglesia sin programa, donde un piano desafinado y 2 cajas de zapatos eran el altar. Pero lo verdaderamente radical, la gente, blancos arrodillados junto a negros, hispanos abrazando a asiáticos, ricos lavando los pies de pobres, predicaba con la cabeza metida en una caja de cartón orando, emergiendo solo cuando el espíritu ardía. Para 1909, 50.000 peregrinos habían venido de todo el mundo, desde un establo. Su periódico, The Apostolic Face, circulaba en 40.000 ejemplares. Milagros sucedían, ciegos veían, sordos oían, paralíticos bailaban. La traición, la perseverancia y el legado inmortal. Pero el éxito trajo serpientes. Florence Crawford robó su periódico. Peor, Parham, su mentor, llegó a limpiar el avivamiento de su mezcla racial demoníaca. El mismo hombre que lo enseñó en el umbral, ahora lo traicionaba. Seymour lo expulsó, enfrentando calumnias de inmoralidad. Su matrimonio interracial con Jan Evans fue escándalo. En 1908, hoteles les negaron servicio. Denominaciones blancas se separaron, replicando el racismo que Seymour desafiaba. Para 1914, las multitudes se habían ido. El edificio se vendió en 1923. Seymour murió en 1922, olvidado, en tumba sin marcar. Pero el fuego no se apaga. Hoy, 600 millones de pentecostales
En el mundo, beben de ese pozo, excavado en Azusa Street. En 2006, su tumba fue marcada, profeta del avivamiento de Azusa Street. La ironía sublime. El hombre prendió en el umbral. Ahora tiene su nombre en los cielos. Seymour nos grita, es de la historia. Dios no pide credencio, pide corazón quebrantado. Su desafío resuena. Tendremos el valor de dejar que el espíritu rompa nuestras barreras raciales, económicas, culturales, o dejaremos que el avivamiento se convierta en mero monumento de piedra. William J. Seymour, el profeta del umbral, que nos enseñó que la verdadera grandeza es mide no por el tamaño de nuestras iglesias, sino por la profundidad de nuestra obediencia y la amplitud de nuestro amor. Kathryn Kuhlman, la mujer que llevó el fuego de Dios a las masas, la niña febril que escuchó la voz de Dios. Imaginen a una niña de 16 años, consumida por fiebre tifoidea, al borde de la muerte en una granja de Missouri. Kathryn Kuhlman yacía débil, sin esperanza médica, cuando algo sobrenatural ocurrió. En medio de su agonía, escuchó una voz clara y autoritaria: no morirás, te he reservado para algo más grande. Locura, delirio. No, Kathryn sobrevivió, marcada para siempre. Desde ese día, su vida no le pertenecía. A los 14 ya predicaba en iglesias rurales. Una muchacha alta y desgarbada con voz que resonaba como trompeta. No tenía teología formal, no tenía conexiones, pero tenía fuego, y cuando el fuego de Dios arde en un corazón, ni las puertas del infierno pueden contenerlo. El desierto de Denver y el llamado inquebrantable. Pero el camino del llamado no es de rosas. A los 21, Kathryn llegó a Denver, Colorado, con sueños de gran ministerio, y encontró nada. Predicó a 5 personas en sótanos húmedos. Duró años sin $1, durmiendo en bancos de iglesia, comiendo lo que los feligreses le ofrecían. Su familia la consideraba loca, una mujer predicando. Se burlaban. Kathryn lloraba en secreto, pero cada mañana se levantaba con una convicción que desafiaba la lógica. Él me llamó, Él proveerá. Y entonces, en 1935, en un pequeño templo de Denver, sucedió algo que cambiaría todo. Mientras predicaba, una mujer enferma en la audiencia gritó: me sané. Kathryn no había orado por ella específicamente, pero el poder de Dios, como río desbordado, comenzó a fluir donde quiera que ella ministrara. Pittsburgh, donde lo imposible se volvió rutina. Pittsburgh, 1946. Kathryn llegó a una ciudad industrial gris, dominada por hombres, escéptica de mujeres predicadoras. Alquiló el Carnegie Auditorium. 2.7 asientos. Los críticos se rieron. ¿Quién llenará eso, una mujer? Kathryn no respondió con palabras, respondió con hechos. El primer servicio, el auditorio explotó. Gente de todas las denominaciones, de todas las clases sociales, colgándose de las ventanas. ¿Por qué? Porque en las reuniones de Kathryn, lo sobrenatural era natural. No había programa elaborado. Ella subía al escenario con su característico vestido blanco, su voz que podía susurrar o tronar, y de repente, la gloria descendía. Personas caían bajo el poder de Dios sin que nadie las tocara. Enfermos de cáncer, paralíticos, sordos, eran sanados mientras ella simplemente hablaba de Jesús. Los médicos de Pittsburgh, incrédulos, comenzaron a documentar casos. La ciencia no podía explicarlo. La televisión llevando el milagro a millones. Pero Kathryn no se conformaba. En los años 50, cuando la televisión era novedad, ella vio algo que otros no vieron: un púlpito electrónico que alcanzaría naciones. Llevaremos el evangelio a los hospitales, a los hogares, a los que no pueden caminar, declaró audaz. En 1966, Primera Believe in Miracles nació. Kathryn, con su pelo rubio plateado, su vestido blanco inmaculado, y ojos que brillaban con algo sobrenatural, entró en millones de hogares. No predicaba condenación,
Predicaba amor. Dios te ama, repetía, y esa simple frase, dicha con la unción que cargaba, derretía corazones endurecidos. Gente en sillas de ruedas se levantaba en sus salas de estar. Médicos llamaban a la emisora incrédulos. Catherine sonreía. No soy yo, es el Espíritu Santo. Su ministerio televisado duró hasta su muerte, alcanzando más personas que 100 años de predicación tradicional. El precio del fuego y el legado que no muere, pero el fuego consume. Catherine vivió sola, dedicada por completo, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Su familia era la multitud que clamaba por Dios. Durante años, padeció un dolor de espalda insoportable, producto de horas de pie en el escenario, pero nunca se quejó públicamente. ¿Cómo puedo hablar de su sanidad si muestro debilidad?, decía. En 1975, a los 68 años, el cuerpo cedió. Murió en Los Ángeles, minutos después de predicar, minutos después de ver a una mujer sanada en el auditorio. Murió en el fuego, como había vivido. Su funeral fue un testimonio. Cientos de personas en sillas de ruedas, testigos vivos de su ministerio. Hoy, décadas después, su influencia resuena en cada servicio de sanidad, en cada mujer que predica con autoridad, en cada transmisión que lleva el Evangelio más allá de las paredes de la iglesia. Kathryn Kuhlman nos desafía. ¿Creemos tanto en el poder de Dios que estamos dispuestos a pagar el precio? Ella entregó todo: juventud, comodidad, matrimonio, reputación, y recibió algo que no tiene precio: ver al Espíritu Santo moverse libremente entre su pueblo. Kathryn Kuhlman, la mujer que demostró que cuando Dios llama, no pregunta por tu género, tu educación o tus recursos, pregunta por tu corazón dispuesto, y si se lo das, prepárate para lo imposible.